Honestamente, estuve esperando un poco hasta que tuviéramos una confirmación como esta para decir lo que pienso de todo lo que ha pasado desde el estreno. Ya hace muchos días en que el tema no daba para más y llegó un momento en que tuve que dejar de ver mis redes porque ya era demasiado. A propósito de eso, todo lo que voy a expresar aquí es mi opinión y está bien no estar de acuerdo en todo, pero seamos respetuosos. Si están aquí, es probable que me conozcan por mi contenido en colaboración con otros canales. Si es la primera vez que me ven, soy Dreamy y me gusta hablar de Saint Seiya. También el shoujo, las novelas de fantasía china y hace aproximadamente un año caí en el abismo de los yoyos. Cuando comencé a escribir el guión para este video tenía en mente algo muy diferente. Al igual que muchas personas, quería compartir mi emoción de ver por fin animada la parte 7, pero lo que fue alegría colectiva por tanto tiempo se vino abajo con la rapidez que solo las discusiones infinitas de internet podían darle. Han pasado un par de semanas que se han sentido como siglos desde el estreno, las especulaciones de los fans y la manera tan sospechosa en que los responsables de la adaptación han manejado todo. No es que no existiera el miedo de cómo iba a ser el itinerario para los episodios después de lo que pasó con Stone Ocean, pero nadie esperaba que no aprendieran de ese error e hicieran todo incluso peor, en mi opinión. Tuvimos más o menos una semana de hype y el resto ha sido esto. Estamos en un momento donde es complicado afirmar que hayan más episodios terminados. Algo que me hizo mucho ruido fue lo que dijo el director del anime cuando le preguntaron cuándo veríamos más episodios y tiró esa respuesta tipo, a mí también me gustaría saber, y es como que sería más gracioso si no fuera un insulto a nuestra inteligencia. Amigo, mejor no aclares que oscureces. Y ese es mi problema con cómo todo se ha desarrollado, la falta de comunicación e incluso deshonestidad con la que se ha promocionado el anime. ¿Para qué sacar un solo episodio y dejarnos esperando? ¿Para qué sacar un tráiler con el anuncio más ambiguo posible? E incluso ahora que al fin se han pronunciado oficialmente, continúa sin ser una respuesta totalmente esclarecedora. Pero hey, alegrémonos de que al menos ahora nos dijeron en qué estación del año va a ser. Mi opinión en cuanto a cómo se va a dividir la historia es que realmente no sé cómo se puedan hacer los stages de una manera que funcione en favor de la trama de Steel Ball Run. Rescato parte de lo que dijo el traductor al francés del manga en un principio cuando no sabíamos si iba a ser en tandas o semanal. Creo que su argumento sigue siendo válido porque quedamos más o menos en las mismas. Todo apunta a que dichos stages van a constar de varios episodios semanales con intervalos al finalizar cada uno. O sea que lo más probable es que al terminar el segundo stage tengamos que esperar, espero que no, otros 6 meses para el tercer stage y así sucesivamente. En eso consiste el split core. Lo reitero por si había alguna duda. En cualquier escenario, la posibilidad de que el second stage salga entre septiembre u octubre no me termina de agradar. El único lado bueno que le veo es que el tiempo podría favorecer a que tenga una animación de calidad. Pero estrenar un único episodio en el primer trimestre de 2026 y dejar el segundo para finales del año fue una elección. Algo que difícilmente atraiga gente nueva si no están ya familiarizados con la franquicia. La única respuesta verdadera a qué hacer mientras esperamos a que salga el resto de episodios es simple, está en el material de origen. Espero que se motiven a leer el manga, háganlo en su propio tiempo, que van a tener bastante, y si ya lo leyeron, no me importa, vuélvanlo a leer como planeo hacer yo. Si tuviera que lanzar mi teoría más desquiciada, sería que se estrenó el primer episodio por algún tipo de obligación contractual y el resto no está para nada listo. Lo peor es que suena como algo que pudo haber pasado. Recuérdenme si algún día se sabe que así fue. Que sí, dijeron que está en producción, hay muchas etapas en una producción, ¿en cuál está? Ya no se trata ni siquiera de darle a los fans todo lo que quieran, pero podrían ser más transparentes al respecto y sé que no soy la única que piensa así. Hablando de teorías, vi el supuesto leak sobre las fechas en que saldrá cada stage y aclaro de antemano que no creo en el concepto de los leaks, porque siempre son
O algo salido de Reddit o rumores construidos por las empresas detrás para generar una matriz de opinión y que se hable de su producto por más tiempo. Me explico. Una teoría la puede tener cualquiera como tú y como yo. Pero los leaks muchas veces son cosas que ya son verdad y que filtran precisamente para testear cómo vamos a reaccionar. Al final acertó en que el segundo stage saldría para el último cuatrimestre del año. Es como cuando se filtró el estreno, que el estreno era en marzo por la data de Netflix y terminó siendo verdad. Pero no por eso podemos creerle al 100% que todo lo que dice ahí se va a cumplir, porque son muchas estimaciones a largo plazo y una producción siempre está sujeta a cambios. Esta misma línea de pensamiento es lo que me lleva a lo siguiente, y es el lado del marketing detrás de todo esto, y como cierta empresa multimillonaria se está beneficiando mucho más de lo que todos creemos. Desde la semana siguiente al estreno y cada día después de eso, incluso ahora mientras ves este video, la gran mayoría de comentarios de cualquier publicación en las redes sociales de Netflix están relacionadas a Steel Ball Run. JoJo's tiene uno de los fandoms con más presencia en el internet y con todo lo que ha pasado, no es de sorprenderse que se hayan unido para algo así. Lo que me parece digno de estudio es cómo el tipo de protesta fue evolucionando en este lapso hasta convertirse en un código propio para comunicar descontento. No en broma, pero tampoco tomándose demasiado en serio a sí mismo, que son estas imágenes estilo creepypasta. Mis favoritas son las de Johnny con el reloj y la de Diego como la criatura del Russian Sleep Experiment. Pero bueno, no nos desviemos. Nació un nuevo meme, pero ¿a qué costo? Es difícil registrar cómo se originó, pero lo cierto es que se convirtió en el estandarte del boicot. Con esto en mente quiero formular la siguiente pregunta. ¿Realmente funcionó quejarse o hasta estas reacciones aparentemente espontáneas forman parte de un riesgo calculado? Aclaro que no estoy diciendo que no hayan sido personas reales detrás del meme, ni mucho menos que el boicot no haya sido por todas las razones correctas. Me refiero a que deja de haber una línea clara en qué tan orgánico fue todo cuando incluso otras marcas se unen y pasa a ser una tendencia más. Que sí, que fue gracioso, yo también me reí, pero medio que derrota el propósito de un boicot cuando sabes que al final del día están haciendo dinero con cada comentario. Actualmente las series y películas miden mucho su éxito a través de la interacción del público y hasta se puede decir que le dejan el trabajo de promocionar la obra a los fans. Es interesante cómo estas empresas convirtieron los espacios de fandom que una vez fueron comunidades totalmente al margen en una etapa más de la comercialización de su producto. Ejemplo de esto es cómo demostrar tu amor por algo en dichos espacios pasó de ser simple disfrute a creación de contenido. Y enos aquí a todos formando parte. ¿Ven a dónde voy con este tema en relación con Steel Ball Run? ¿Es posible que al saber lo que demorará en salir el segundo stage hayan elegido el silencio para beneficiarse del backlash? Saben cómo dicen, no importa que hablen mal, pero que hablen. Sabemos cómo muchas veces perduran más los discursos negativos en redes. No sé, necesito que me den más perspectivas al respecto en los comentarios porque sigo sorprendida con lo que Netflix elige llamar apoyo y paciencia. Nunca me sentí tan migajera en un fandom y eso que me gustan novelas chinas con 5 fans. No había vivido este nivel de payasadas y descendido tanto a la locura por las malas decisiones de una empresa. Quiero recalcar que los fans de JoJo han hecho una increíble labor en hacer que Steel Ball Run llegara a más personas desde muchos años antes que se anunciara la adaptación incluso. Y en el presente lo siguen haciendo, ya sea a través de la difusión en redes sociales, videos aquí en YouTube, arte, escritura, cosplay, música, animación, de todo. Simplemente mantener la conversación sobre Steel Ball Run ha hecho mucho más que el escaso trabajo de promoción que se preocuparon en hacer y que muchas veces ni siquiera es global. Si tú, al igual que yo, te despertaste de 3 a 5 de la mañana a ver un live, es probable que ya hayas tenido esta reflexión. Primero quería desahogarme y sacarme un poco esto del pecho, pero quiero terminar el video en una nota positiva, comentándoles que en este momento estoy escribiendo un guión con mis opiniones sobre el primer episodio, el único que tenemos, donde voy a hacer comparativas con el manga y a analizar la narrativa del anime, entre otras cositas como el lenguaje visual y todos mis detalles favoritos.
Espero que nos veamos pronto. Bye. ¿Se han fijado cómo las cuentas con muchos seguidores intentan impulsar una narrativa de que esto siempre fue lo que quisimos, que Netflix hace un excelente trabajo y que ya todo el mundo está contento? ¿Qué? ¿Quién dijo eso?